Hola, hoy es un día muy especial. Con este estudio terminamos el tomo primero de los sermones en las obras de Wesley, que abarca los primeros 20 sermones. Gracias porque hemos permanecido juntos y juntas, y en nuestro camino otros más se han venido sumando. Te lo agradezco. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios te bendiga. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 19, basado en el sermón 20, Señor, justicia nuestra. El título que puse a este estudio 19 es Jesucristo es el fundamento de nuestra justicia y por ello no debemos perseverar en el pecado. Comenzamos con nuestra sección de saludos e introducción. Ya lo sabes, si no deseas escucharla, tan solo adelanta este podcast. Recuerda que puedes utilizar estos estudios para muchos propósitos. Particularmente te invito a escucharlos y realizar los ejercicios junto a otras personas, ya que incluyen también actividades para poner en práctica como grupo. Estos podcasts son útiles para todos, tengan tiempo de congregarse o no. Si tienen estudios bíblico-teológicos avanzados o si no los tienen. E incluso si eres cristiano o no lo eres. Todos son bienvenidos. Y no me dirijo a una sola denominación. Juan Wesley fue un importante reformador inglés del siglo XVIII y es el fundador del movimiento metodista, pero sus contribuciones son universales. Estoy subiendo estos audios porque es mi convicción difundir el mensaje de la palabra de Dios. Y también porque creo que es importante que las contribuciones de Juan Wesley sean conocidas, ya que tienen mucho que aportar para nuestros tiempos. Claro que contextualizando sus importantes aportes. Este es un proyecto personal. Yo no recibo ninguna clase de beneficio. Este trabajo no tiene fines de lucro. Estos podcasts no tienen ningún costo para ti, a pesar de que para hacerlos involucran muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de estudio, de escritura e inversión de recursos. Pero lo que sí te pido a cambio es que los distribuyas, de que ores por este ministerio y de que me escribas. Como ya lo ha hecho Wendy Lima. Ella escribe: hola, buenas noches. Muy interesante mensaje el del estudio 18, porque habla cómo es posible que un hijo o hija de Dios caiga en pecado. Pues las Sagradas Escrituras nos dicen que todo aquel que cae en pecado, si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Pero también que si no hacemos caso a sus mandamientos, la paga del pecado es muerte. Me gustan estos mensajes porque uno aprende de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a la congregación. Gracias, Wendy. Te agradezco tu saludo. Doy gracias a Dios por tu vida y Dios bendiga también a tu congregación. Les envío mis saludos. Puedes escribir cuando lo desees. Qué bueno que el estudio 18 particularmente te llamó la atención y gracias por tu muy buen análisis y compartirlo con todos nosotros. Ojalá lo hagan también y que nos escriban. Asimismo, los hermanos nazarenos del Ejército de Salvación, los metodistas con sus diferentes ramas, los pentecostales y en general todos. Incluso si no pertenecen a una iglesia o a un grupo, siempre serán bienvenidos sus comentarios. Gracias por escribirnos. Para la preparación de estos estudios hice uso de parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Hice un resumen y una paráfrasis, hice uso también de otras traducciones y además elaboré algunas a partir de la obra de Wesley en inglés. Hice estos estudios en un estilo que nos recuerde a la obra de Wesley. Hago uso de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción y versión más usada en América Latina.
Para comprender mejor este estudio, debo decir que en los tiempos de Wesley, una buena parte de los cristianos protestantes afirmaban que con la justificación por la fe, Cristo nos impartía al mismo tiempo su justicia de forma imputada. Y que Dios, cuando miraba al cristiano, lo veía no solo como alguien que había perdonado, sino como alguien vestido de la justicia de Cristo, es decir, santo. Así como si Dios se pusiera unos anteojos y viera a los creyentes vestidos de la justicia de Cristo. Incluso esta ilustración sigue siendo común hasta nuestros tiempos. Pero debo decirte que a Wesley le preocupó esto, que de no explicarse bien podría llevar a distorsiones en el entendimiento bíblico, como de hecho sucedió y sigue sucediendo. Primero, Wesley tuvo que explicar que una cosa es la justificación y también otra cosa es el nuevo nacimiento o regeneración, que como ya vimos en anteriores estudios, suceden al mismo tiempo, pero no son lo mismo. Y que otra cosa es la santificación, que la justificación es el perdón de los pecados, es un cambio de relación y que es la obra que Dios hace por nosotros en Cristo. Y que el nuevo nacimiento o regeneración es el inicio de la santificación. Es un cambio real y es lo que Dios hace en nosotros a través del Espíritu. Pero eso no significa que en el ordo salutis u orden de la salvación se haya completado. Falta bastante, es decir, aún falta la santificación y entera santificación o amor perfecto. Por eso a Wesley le preocupó que algunos protestantes de su época empezaran a enseñar que cuando una persona es justificada es arropada con la justicia de Cristo. Y por eso le preocupó, y Wesley creyó que era importante explicar bien este punto. Pero esto no fue todo. A Wesley le preocupó de que con esa enseñanza se estaba difundiendo que se podía llegar al malentendido de que como Cristo imputaba su gracia a los creyentes podían descuidar la santificación en sus propias vidas e incluso podían caer en el cinismo, teniendo una conducta reprobable, pero suponiendo que ya como Cristo les había vestido, es decir, imputado de su justicia, el cómo se portaran, el cómo desarrollaran su vida cristiana, eso no tenía mayor relevancia. De persistir ese error, no solo el creyente con tal doctrina podía descuidar su salvación, lo que sí es algo grave, sino que además sería de mal testimonio para los incrédulos. En pocas palabras, Wesley se preocupó porque esta enseñanza, de no explicarse bien, podía llevar al antinomianismo, es decir, cuando los cristianos desprecian los mandatos de Dios. De ello hablaremos en otros estudios. Este es el estudio 19, basado en el sermón 20, Señor, justicia nuestra. El título que puse a este estudio 19 es Jesucristo es el fundamento de nuestra justicia y por ello no debemos perseverar en el pecado. Léase Jeremías 23:6. Este será su nombre, con el cual le llamarán Señor, justicia nuestra. Concepto para aprender y vivir. Jesucristo es nuestra justicia y por ello no debemos perseverar en pecar. Te invito a orar. Oremos. Señor, nuestro buen Dios, te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra en este estudio. Te suplicamos, Señor Dios, que nos ayudes a seguir creciendo en santidad y a no conformarnos con nuestra forma de ser, o menos aún
perseverar en el pecado. Ayúdanos, Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave: justicia, naturalezas de Cristo, doctrina. Justicia es la rectitud que se ajusta a la voluntad de Dios, al derecho con uno mismo y con el prójimo, incluyendo a la naturaleza. Al decir que el Señor es justicia nuestra, queremos decir que Jesucristo es el fundamento para nuestra salvación y felicidad, y nosotros debemos dar con la ayuda de Él buenos frutos. La enseñanza de la fe cristiana en base a la Biblia enseña que en Jesucristo hay tanto la naturaleza divina al 100%, Juan 1:14, como la humana al 100%, Colosenses 2:9. Estas dos naturalezas no se mezclaron, pero actúan en la unidad de Jesucristo. La doctrina clásica afirma que solo Dios, hecho ser humano, podía ser nuestro mediador y redentor. Doctrina es el conjunto de enseñanzas relacionadas a la fe. Pueden ser verdaderas o falsas. Los cristianos fundamentan sus doctrinas en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, y también hacen uso de la historia de la iglesia, es decir, la tradición, la razón, la experiencia y de la naturaleza como fuentes secundarias. Relectura de Jeremías 23:6. ¿Qué significa que el Señor es nuestra justicia? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y ya lo sabes, esta es la sección en donde me basé en los sermones de Juan Wesley. El tema, Señor, justicia nuestra, es una verdad importante dentro del cristianismo y por ello debemos estudiarlo porque de ello depende nuestra vida eterna. Número 1, Romano. ¿En qué consiste la justicia de Cristo? Tiene dos aspectos, la divina y la humana. Naturalmente su justicia divina pertenece a su naturaleza divina, en cuanto es Dios. Romanos 9:5. Cuando hablamos de la impartición de la justicia de Cristo para los creyentes, más bien nos referimos a su justicia humana, que pertenece a su naturaleza humana, ya que Él es el mediador entre Dios y los seres humanos. Primera carta a Timoteo 2:5. Su justicia humana, por una parte, es activa, la cual dividimos en interna, que es la imagen de Dios estampada en Él. Segunda carta a los Corintios 4:4. Y también externa, la cual también subdividimos, primero en su sentido negativo, ya que no cometió ningún pecado. Primera carta de Pedro 2:22. Y segundo en su sentido positivo, ya que Él hizo el bien siempre. Marcos 7:37. Y su obediencia fue perfecta. Mateo 3:15. Pero también hablamos de una justicia pasiva, que básicamente le significó sufrir su sacrificio, ya que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre la cruz. Primera carta de Pedro 2:24, para realizar la expiación, es decir, proveyó lo necesario para borrar nuestras culpas ante Dios. Es en referencia a ello que llamamos a Jesús Señor, justicia nuestra. Número 2, Romano. ¿Cuándo y en qué sentido la justicia de Cristo nos es impartida? Es impartida a los creyentes, pero ¿cuándo? Cuando tenemos fe en Jesucristo nos es impartida, no en virtud de méritos propios, sino únicamente por lo que Cristo hizo y padeció. Tito 3:5. Ya que por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se enorgullezca de ello. Efesios 2:8 y 9. La fe en Cristo no es únicamente el medio para obtener el favor de Dios, sino para continuar en Él. O sea, que Dios es el que justifica, pero también santifica a todos los que creen y permanecen en Él. La justicia humana de Cristo es el completo y único fundamento de nuestra justificación y nuestra esperanza en ser santificados como cristianos. Y es por medio de la fe en Jesucristo que el Espíritu Santo nos capacita para construir sobre este fundamento nuestra santificación. En pocas palabras,
No basta llegar a ser cristianos, hay que permanecer siendo cristianos. Lo repito, en pocas palabras, estimado oyente, no basta en llegar a ser cristianos, hay que permanecer siendo cristianos. Ahora bien, veamos dos asuntos muy importantes que se desprenden de esto como nuestras tareas como cristianos que tenemos. Seguramente hemos tenido contacto con creyentes de otras iglesias que explican esto de otro modo. Y por ello es bueno afirmar que la salvación no se obtiene por sostener ideas correctas u ortodoxas, o sostener algunas definiciones teológicas, por más adecuadas que éstas sean, o por usar esta o tal frase que en ocasiones algunos cristianos suelen utilizar, aunque es probable que algunos no las entiendan mucho. Sino, hay que afirmar que la salvación se tiene cuando las personas se arrepienten y se entregan a Cristo, cuando confían verdaderamente en los méritos de Él. De esta manera, indudablemente, estarán en el camino de la salvación. ¿Cuántas y cuán terribles han sido las contiendas a causa de la religión, incluyendo a los hijos e hijas de Dios? ¿Cuántos cristianos, en lugar de unirse contra el enemigo común, se han atacado unos a otros lastimándose? ¿Y cuántos pecadores han confirmado su necedad viendo tales hechos vergonzosos entre los cristianos? En ocasiones, los desacuerdos están más en las palabras y el lenguaje que en lo que se desea decir. Si este es el caso, hagamos lo que cada uno pueda hacer para contribuir a la paz y al entendimiento entre los cristianos. Pero, en segundo lugar, debemos cuidarnos de que ciertas ideas o determinadas doctrinas nos hagan apartarnos del camino del Señor, como cuando algunos usan la frase "la justicia de Cristo me es impartida", o frases semejantes, pero que las utilizan para tratar de cubrir sus propias injusticias y sus propios pecados, eludiendo la responsabilidad de cada cristiano. Esto se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, una persona supuestamente cristiana educada con tal doctrina errónea, cuando es reprendida por ser corrupta e injusta, tal vez pueda responder teniendo en mente esta errada doctrina. Tal vez pueda decir: bueno, es cierto que yo soy injusto, pero Cristo es mi Salvador. Y además tengo una limpia justicia en Cristo que Él me ha impartido. Y por ello, pues yo, a pesar de que soy injusto y corrupto, no me debo preocupar de que yo cumpla con los mandatos de Dios. Por cierto, estimado oyente, permíteme decirte algo de parte de quien ha elaborado este estudio. Frases semejantes a estas, muchos cristianos hoy día las repiten una y otra vez. Yo también he visto literatura cristiana que así lo sostiene. E incluso, por ejemplo, he visto estos mismos eslogans o frases, palabras más o palabras menos, hasta impresas en la ropa que venden ahora librerías cristianas y que tantos creyentes compran y usan. Pero estas frases y pensamientos encierran aberraciones teológicas que nos llevan a evitar querer crecer en santidad y que la verdad e incluso nos llevan al cinismo. Tantos y deplorables ejemplos como estos nos obligan a ser cuidadosos. Como cristianos no podemos creer en tales aberraciones. Como dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Más aún es nuestro deber prevenir a los que han caído en esos abusos y errores doctrinales
que les llevarán a la perdición en caso de persistir en esas falsas doctrinas. Ya que es muy clara la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sí, hermanos, como cristianos, unamos nuestros corazones y nuestras manos en el servicio de nuestro Señor, puesto que tenemos, recuérdalo, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:4 y 5. Fortalezcámonos mutuamente en Dios y digamos juntos y vivamos: Señor, justicia nuestra. Oremos para que el Señor sea nuestra justicia y para que nosotros no perseveremos en el pecado. Amén. Profundizando, yo te invito a reflexionar en las siguientes preguntas, ponerle pausa y después de haber contestado, volver a reproducir. Número 1. ¿En qué consiste la justicia de Cristo? Número 2. ¿Cuándo y en qué sentido nos es impartida la justicia de Cristo? Número 3. ¿Qué dos asuntos se desprenden como consecuencias de que son nuestro deber como cristianos hacer? Número 4. ¿Alguna vez tú has usado una frase como esta o semejante a esta? Bueno, es cierto que yo soy injusto, pero Cristo es mi Salvador y además, como tengo una limpia justicia en Cristo que Él me ha impartido, por ello yo no me debo preocupar de que yo no cumpla con los mandatos de Dios. ¿Has utilizado tales frases o ideas parecidas? ¿Piensas que es adecuado que como cristianos pensemos así? Número 5. Medita en este versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Este versículo, ¿qué te dice para tu propia vida? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, analiza cómo está tu fe, cómo son tus hechos y tus planes de vida. Juzgar a la luz de las sagradas escrituras de este estudio y sobre todo con la ayuda de Dios. ¿Consideras que estás perseverando en estar cerca de Dios o estás perseverando en el pecado? Actuar. ¿Qué harás para no perseverar en el pecado, sino en el estar cerca de Dios? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe afirme su fe en Jesucristo y tenga presente que debemos como cristianos perseverar en estar cerca de Dios y no en el pecado? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo y te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar tu aprendizaje. El pensamiento para la semana es: un cristiano no persevera en el pecado, sino en estar cerca de Dios. Este ha sido el estudio 19 basado en el sermón 20, Señor, justicia nuestra. El título que puse a este estudio 19 es: Jesucristo es el fundamento de nuestra justicia y por ello no debemos perseverar en el pecado. Y felicidades, con este estudio hemos concluido con todos los primeros 20 sermones de Wesley, es decir, el tomo primero de las obras de Wesley. Debemos felicitarnos juntos. Ha sido un gran esfuerzo, pero estoy seguro que juntos hemos recibido mucha bendición de Dios. Y estas son las formas de asegurar que escuches los pasados estudios, si es que no los has escuchado o si deseas repasarlos.
Y también es la forma de asegurar que escuches los próximos, porque todavía continuaremos, nos faltan muchos más. Número 1. Estos podcasts están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por favor, suscríbete a mi cuenta, dale follow, busca ahí el cuadro y dale follow. Tengo mucha gente que está escuchando estos audios en SoundCloud, pero tengo pocos followers aún. Anímate. Número 2, también en YouTube están en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Suscríbete a mi cuenta. Número 3, los links para estas dos plataformas los publico constantemente en mi blog, que se llama Blog Oficial Jorge Ochoa. Número 4, sígueme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y dale me gusta para que estés siempre actualizado. Número 5, sígueme por Twitter, que es @Jorge número 8 letra A Methodist, así junto y sin la A. Tanto en Facebook como por Twitter coloco los links y algunas otras cosas. Tienes 5 formas en que puedes asegurar el escuchar estos estudios. Y también, por favor, escríbeme, quiero leerte. Para lo cual, además del Facebook y Twitter, también me puedes escribir en mi correo electrónico, que es Jorge número 8 letra A xxilatina@gmail.com. Estos podcasts son de mi autoría, tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente, puedes bajarlos, pero por favor siempre cita la fuente. No autorizo a que se comercialicen. Tampoco autorizo a que se usen en plataformas con fines engañosos y que contienen malware. Me he dado cuenta de algunas de estas plataformas que han subido algunos de mis audios, pero son sitios maliciosos, tristemente muchos de ellos. Tú, para asegurar no entrar a un sitio malicioso, escúchalos en las dos plataformas que te he dicho, SoundCloud o YouTube. No tengo por lo pronto ayudantes para este proyecto, pero tú sí puedes llegar a hacerlo. Por favor, ayúdame a difundir estos audios, a pasar la voz. Si te llegó este estudio por Facebook, compártelo. Si fue por Twitter, retuitealo. Y también da el aviso de viva voz en tu iglesia. Y si conoces de alguien que no tiene internet o no tiene Facebook, tú puedes bajarlo el estudio en una memoria USB o en grabarlo en un CD y dárselo, obsequiaselo. Va a ser un buen regalo para esa persona. También, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos audios. Esto sí genera una cuenta que me es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, será bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para estos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto conmigo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y también ya quiero leerte, quiero escuchar tus comentarios, por favor. Y ya sabes, cuando acabes de escuchar este podcast, difúndelo, por favor. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Y hoy estamos celebrando. Hemos terminado de estudiar el tomo primero de las obras de Wesley. Ha sido un gran trabajo, ha sido mucho esfuerzo de mi parte y también de la tuya. Si es que has escuchado todos los estudios, si te falta uno, pues complétalos, por favor. Yo espero que pronto nos volvamos a escuchar. Tú a escucharme y yo a leerte. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.